Bogotá puede estar muy de acuerdo con un proyecto que quiera imponer hacia los municipios, pero si los municipios votaron que no, no se puede tomar la decisión. No se puede tomar la decisión. Okay. Como varias Cundinamarcas, ¿no? Uno puede encontrar una Cundinamarca muy cercana o la Cundinamarca, digamos, en una relación directa con Bogotá. Las desventajas más que desventajas de región, porque yo hasta el momento no he encontrado una desventaja del modelo de asociatividad. Y los proyectos, si no se logra conciliar entre todos, por más que Bogotá quiera tener la razón, si no están todos puestos en la misma decisión, pues no se puede votar. Si definitivamente el uso del suelo en Soacha no se puede modificar, que el único que lo puede modificar es el consejo del municipio. Básicamente. Bienvenidos a Básicamente, un espacio donde las ideas comunican desde la región, desde la visión de los jóvenes. Estamos en una de las oficinas que creo que va a ser lo más importante en los próximos años para el departamento. Estamos con Luis Felipe Lota, director de región metropolitana. Pudimos concretar el espacio, pudimos lograr la entrevista. Señor director, muchas gracias por concedernos este espacio. A ustedes muchas gracias y pues aquí estamos para hablar de ese nuevo proceso de región metropolitana. Para iniciar directo, puro, sin agüero, 3 preguntas iniciales. ¿Se considera usted un político? No. Ok. ¿Qué tan diplomático o correcto tiene que ser un funcionario público o un político? Para mí un funcionario público tiene que ser una persona muy correcta, pero sobre todo que además sea muy conciliadora, porque le va a tocar, digamos, tratar de llevar a procesos que permitan a muchas personas llegar a un acuerdo para realmente hacer una tarea. Y finalmente, pues claramente es muy importante la honestidad por encima de cualquier otra cosa. Para terminar con la honestidad, ¿es una falta de respeto que yo no lo llame director y solo lo llame por su nombre? ¿O no tiene problema con eso? No tengo problema. Excelente. Entonces, Luis Felipe Lota es ingeniero civil, maestría en movilidad de la Universidad, ¿lo estoy diciendo bien? ¿De la Universidad Nacional? Maestría en Ingeniería, Transporte de la Universidad Nacional. Su carrera profesional la ha desarrollado en la Secretaría de Transporte de Bogotá, en el DNP, en la Agencia Nacional de Vías. De Seguridad Vial. De Seguridad Vial, y ahí en todo el tema de movilidad y conectividad vial del país ha desarrollado su carrera. Y me parece importante este contexto porque la pregunta inicial es ¿cómo llegamos a la dirección de región metropolitana? ¿Por qué asumir ese reto de ser director de región metropolitana? Hay una cosa que he hecho más en la vida y es haber terminado una especialización en gerencia de gobierno y asuntos públicos. Ese fue el clic. Ese fue el clic para tomar la decisión. Ese de alguna manera es una tarea que le dice a uno, venga, ¿cómo se arma una política pública bien hecha? Y cómo territorialmente, por ejemplo, la movilidad se vuelve la materialización de lo que debe pasar en el ordenamiento y en la identificación de la problemática de los ciudadanos para mejorar las condiciones de vida. Entonces, es una cosa que uno venía haciendo durante tanto tiempo en materia de movilidad, se vuelve muy importante en los temas de una política pública. Y además, después de que yo salí de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, estuve en la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte. Recién empezó este gobierno nacional. Y allí una de las tareas que nos pusieron es ¿y cómo conectamos a la Colombia profunda? ¿Cómo llegamos allí a esos espacios? Y allí creamos una cosa que se llama los planes regionales intermodales, que los hicimos en el Pacífico, en el sur de Bolívar, en el Bajo Cauca, para generar con la ciudadanía proyectos que les permitieran generar conectividad de sus proyectos productivos. ¿Para dónde me imagino? ¿Y cuál debería ser el tipo de comunicación que debería tener? Eso de alguna manera, y fue justo en el momento en que se abrió el proceso de concurso para ser director de la región, pues yo venía haciendo la tarea de cómo lograr identificar también las necesidades de los ciudadanos para ver cómo nos soñamos y para dónde deberíamos ir desde la política pública. Luis, lleva muy poco, está recién posesionado, está estrenando oficina, está estrenando los primeros consejos. ¿Es muy apresurado para decir si fue una buena o una mala decisión sabiendo todo el reto que se le viene estos próximos años? Para mí ha sido una muy buena decisión. Es un trabajo muy interesante, es un trabajo que yo creo que nos va a llevar en unas tareas muy importantes de cómo desarrollar de mejor manera toda esta región, además buscando eso que yo también he buscado siempre y es un poco desde la ingeniería, pensar en qué se necesita para que la gente realmente se mueva de mejor manera, tenga mejor calidad de vida y pueda, digamos, aprovechar de mejor manera su tiempo y sus recursos, va a ser una tarea muy importante. Y hoy cuando llevamos 7 meses, prácticamente 8, en esta región,
y ya tener acuerdos tan importantes como definir tareas de cómo vamos a trabajar el plan estratégico de ordenamiento de la región o cómo vamos a trabajar el agua metropolitana, o ya tenemos un municipio como Soacha, perdón, que hace parte de región ya formalmente, y trabajar en temáticas tan interesantes como construir temas de seguridad alimentaria, de movilidad, pues creo que ha sido una excelente decisión. ¿Sabe que me gustaría que quisiéramos un poco entender el territorio en el que estamos ubicados para entender para qué una región metropolitana? ¿Para qué Cundinamarca necesita una región metropolitana? Y que de ahí empecemos a desglosar la lógica de cómo funciona y actúa región metropolitana. Porque nosotros en el ejercicio que hacemos es viajar a territorio y conocer desde la visión de los jóvenes las necesidades que tienen, los retos y las dificultades por las que atraviesan pues su vida siendo jóvenes. Y uno de esos es el tema de empleabilidad, educación de educación superior, conectividad, pero al final uno pensaría que porque están tan cerca a Bogotá ese tipo de problemas no pasan. La Colombia profunda también aplica para Cundinamarca, o sea, esa Colombia está en Cundinamarca. ¿Qué retos ha visto usted? ¿Cómo es ese entendimiento de Cundinamarca en la visión de región metropolitana? Digamos que uno puede encontrar como varias Cundinamarcas, ¿no? Uno puede encontrar una Cundinamarca muy cercana o la Cundinamarca, digamos, en una relación directa con Bogotá, una Cundinamarca en Sabana que tiene unas características, digamos, importantes en materia de, digamos, de vivienda, de transporte, Okay. muchas cosas por mejorar, pero luego encuentra uno los temas atados a las provincias. Y ahí, pues en nuestras 15 provincias, una cosa es cómo funcionan las capitales de provincia y otra cómo funciona el resto de la provincia. Digamos que son diferentes niveles de escala que uno tiene que empezar a articular y a pensar con los jóvenes, con los adultos, con los políticos, con los ciudadanos, con la comunidad organizada y no organizada, para dónde queremos ir, cuál debería ser ese deber ser de nosotros y cuál es esa apuesta de vocación productiva a largo plazo hacia dónde yo me veo. Y eso es parte de lo que hay que empezar a leer y entender desde ese recorrido en las diferentes, digamos, Cundinamarcas que uno puede llegar a ver. Además, si uno empieza a revisar en cada uno de esos contextos, va a encontrar particularidades muy distintas en cada uno de ellos y que a veces entre ellos mismos no se han hablado para pensar en una perspectiva de largo plazo de por dónde me imagino, por dónde me veo y qué debería hacer para llegar allá. Es que creo que conocer las problemáticas de Cundinamarca también es un poco un shock, porque uno dice municipios como lo es Cota, que está increíblemente cerca a Bogotá y casi que se está conurbando, pues con problemas tan fuertes de agua. Lo mismo Chía, Zipaquirá, con problemas de movilidad. Y entonces uno dice, oiga, que si esto pasa con municipios que están a 30, 40 minutos de Bogotá, ¿cómo serían con municipios de sexta categoría que están mucho más lejos, a 4 o 5 horas de Cundinamarca, que también tienen sus propios retos y sus propias dinámicas? Y ahí entonces me gustaría entender si usted ve una problemática en común de Cundinamarca que diga, ok, hacia esto va región metropolitana como eje central de Cundinamarca. O sea, región metropolitana va a atacar este problema, o eso no pasa, o ahí empezamos a hablar de esas asociaciones de, ok, los problemas de movilidad están hacia el occidente, los problemas de seguridad alimentaria están hacia Sabana Centro. ¿Eso hay algún problema en común que una Cundinamarca o...? Creo que hay varias tareas en común y también hay cosas específicas. Yo creo que es parte de las dos situaciones. Cuando uno habla de temas tan importantes como el agua en Cota, esto no pasa solamente en Cota y no solamente pasa acá, digamos en la sabana, sino por ejemplo cuando uno mira los temas del uso, digamos, o responsable del agua, un buen uso del agua, no es solamente lo que pasa con Bogotá y de alguna manera con esos 11 municipios que reciben venta de agua en bloque, sino qué pasa con toda la cuenca del río Bogotá, con todos los 46 municipios, qué pasa con esos temas del borde rural de Bogotá hacia el oriente y con todo ese enfoque ecosistémico con Fogmeque y Junín, que de alguna manera hoy están teniendo unas temáticas muy importantes en tener una riqueza hídrica, pero no necesariamente una cobertura de agua para sus ciudadanos, es parte de una preocupación latente en ese gran contexto. Pero cuando uno mira el equilibrio ecosistémico en temas ambientales, cómo va a ser la protección de páramos, cómo vamos a garantizar esos temas que se han hablado tanto de ríos voladores,
de la conexión del río Magdalena y esa cuenca con la Amazonía. ¿Eso cómo funciona? Es parte de una preocupación integral del departamento que pasa también por la seguridad alimentaria. Es una tarea que nos trasciende a todos. Pero hay cundinamarcas que se trabajan un poco más en temas específicos, digamos, de una producción distinta. Temas de, no sé, turismo o temas atados a temas universitarios que pueden ser también otras características y que hay que verlo en nivel de profundidad. No quiere decir que la movilidad no sea importante para el resto del departamento, pero hay unos niveles diarios de personas que tienen que moverse entre un municipio y otro por trabajo o por estudio que van a requerir un sistema de transporte distinto o más robusto que otros que viven a unas distancias más importantes y que su preocupación central está atada en alguno de estos tres temáticas que hablamos antes. Pero hay temas como la salud, como la seguridad ciudadana, como la educación, que son temas que tenemos que analizar y tenemos que empezar a revisar hacia adelante cuáles podrían ser las tareas. Pero también un tema muy importante es la progresividad. ¿Cómo vamos a llegar allá en cada paso? Hay que empezar a soñarnos cuál debería ser el deber ser para empezar a ver cuáles son las tareas que tenemos que hacer en cada paso para poder llegar allá. Si hablamos y traemos a la mesa la palabra prospectiva relacionada con Cundinamarca, ¿es una palabra que se tiene en cuenta? ¿Ni se había tenido en cuenta? ¿Eso cómo influencia esa visión de región? Y no lo digo puntualmente por región metropolitana, sino de lo que ha sido Cundinamarca como territorio. ¿Alguna vez se pensó esa visión de proyectos de región, de apuestas de región? ¿La palabra prospectiva se tenía en cuenta o es algo que...? Yo creo que la relación funcional que ha tenido Bogotá con Cundinamarca durante mucho tiempo ha generado como esa necesidad de verse hacia adelante. Pero muchas veces se ha quedado en eso, se ha quedado en la necesidad de verse, pero no en la necesidad de plantear el cómo nos vemos hacia adelante. Me explico. Uno puede decir, es innegable que proyectos como los Regiotram o como Transmilenio a Soacha van en esa línea de pensar que hay que articular tareas. Pero esos proyectos requieren detrás un soporte que articulen lo que está con el ordenamiento territorial. Me explico. Si yo en vivienda, por ejemplo, en Soacha, que crecí tanto, no solamente está en incorporar los sistemas de transporte, sino en ver cuáles son las dotaciones que hay que pensar hacia adelante para garantizar que haya estudio, que haya salud, que haya trabajo y que de alguna manera se garantice esa línea de largo plazo. Es decir, hay una perspectiva, digamos, analizada hasta cierta parte, pero que hay que ser mucho más ambiciosos. Sí, es que yo creo que si miramos estas apuestas de región, tipo Soacha, Madrid, Mosquera, que tienen problemas de movilidad muy fuerte, yo creo que eso se entiende o la ciudadanía los ve de lo que hemos hablado, de lo que hemos como respuestas a problemáticas que se desbordaron y no como planeación de conectividad y de movilidad sostenible. Y entonces uno dice, ok, ¿dónde están esos proyectos de región? O sea, ¿quién en algún momento pensó un proyecto de región para salud, para movilidad, para seguridad alimentaria? Y hacia eso iba el cuestionamiento, que siento que es un poco la respuesta de la región metropolitana de querer hacer esa integración. Claro, hay que decir que pues existen los planes de desarrollo departamental que se han venido haciendo gobierno a gobierno, se han venido implementando políticas, muchas de esas trascienden gobernaciones y seguramente mucho de eso se articula, pero también es necesario que se articulen esas líneas con Bogotá para que seamos una sola, porque muchos, digamos que es una relación simbiótica entre Bogotá y Cundinamarca, que más allá de que tengamos el río Bogotá por medio que nos separe, o los bordes de los cerros orientales de Bogotá, es innegable que hay una relación funcional ahí detrás en muchas tareas. Y eso, de alguna manera, es como usted lo dice, el pensar en región metropolitana. Y cuáles son esos hechos metropolitanos que de alguna manera ya son ese fenómeno que hoy nos está vinculando y que hay que ponerle atención, que hay que hacer una tarea en conjunto para que sea más efectivo, para que realmente nos sirva y para que no tengamos que tener esas tareas reactivas a problemas que ya se han venido dando, sino que se puedan realmente ir planeando tareas en el largo plazo. Luis Felipe, ¿sabe por qué quería tocar este tema y que entráramos a esto? Por los temores infundados que hay en región metropolitana, también por una visión mucho más cerrada de los habitantes de su territorio, para lo bueno y para lo malo, porque si vamos a mirar problemáticas puntuales en los municipios, hay volteo de tierras, legalización de predios, digamos como que no se sabe cómo pasa. Los POT muchas veces los aprueban por decreto y después los anulan. Entonces creo que para lo bueno y para lo malo la visión cerrada de los municipios no contribuye a esa unificación de región metropolitana. ¿Ustedes cómo asumen ese reto
desde lo bueno y desde lo malo, porque mucha gente dice, oiga, mi autonomía para lo bueno, pero también tienen autonomía para lo malo. ¿Qué es esto? Volteo de tierras, todo el tema de seguridad alimentaria pensado solo para su municipio, crecimiento en temas de propuestas universitarias solo para su municipio. ¿Cómo ustedes van a atacar este tema de decir, venga, la autonomía, no les voy a quitar autonomía, lo que necesitamos es integrar desde lo bueno y tratar de corregir lo malo? Porque una de las cosas que ha venido pasando es que, aparte de lo bueno y lo malo, que uno puede entrar y mirar en detalle qué es bueno, qué es malo para un municipio, es también decir y cómo mi vocación se habla con la vocación del vecino. Es decir, si yo me pienso en turismo, el vecino también se piensa en turismo, vamos a ser competidores en esa tarea, o el de al lado se piensa en servicios, o cómo va a funcionar eso y cuál es la tarea de cada uno. Y yo siento que ahí hay una ruptura de largo aliento, en donde no nos hemos hablado ni siquiera con el vecino. Ahora estructuralmente para dónde deberíamos ir. Entonces, más allá de que región tenga o no tenga esa tarea de pasar o de tener algunos temas de ordenamiento, es pongámonos de acuerdo qué va a hacer cada uno. ¿Cuál va a ser la tarea que va a hacer cada uno y cuál tarea tenemos en conjunto para que miremos qué proyectos tenemos que hacer en conjunto? Eso se hace a través de los hechos metropolitanos. Definir qué es ese hecho, cuáles son las tareas que podemos desarrollar, pero eso se tendrá que pensar en largo plazo. Y ahí es donde viene el plan estratégico y de ordenamiento de la región metropolitana, que no es más que eso, que ponernos de acuerdo en el largo plazo en qué hay que hacer, en materia de seguridad alimentaria, que hay que hacer en la materia ambiental, que hay que hacer en materia de servicios públicos, que hay que hacer en materia de salud, de educación, en materia de movilidad, que hay que hacer en cada uno de los componentes y cuál es mi sueño como municipio. Yo me quiero dedicar al turismo, ¿qué necesito hacer para poderme dedicar al turismo, ser competitivo y que realmente podamos crecer? Y aquí, esta visión de este plan estratégico, ¿cómo concilia usted el ego de los políticos? Porque muchas veces uno va al consejo y es una lucha de poder entre el alcalde y los concejales, entre el opositor, entre el que lo apoya, y al final la conversación deja de ser técnica y de trascender a lo que le interesa a la comunidad, a simplemente ser una lucha de poder por egos. Usted, y puntualmente usted que es el director, ¿cómo enfrenta eso? Decir, venga, tratemos de alejar los egos y los intereses políticos para pensar en región. Eso como es una reunión aquí individual, alcalde por alcalde, una sesión de terapia con ellos. ¿Cómo pasa eso ahí? ¿Qué hay que hacer? Pues la sesión de terapia no se aleja mucho. ¿Por qué? Porque es que tenemos que recordar dos temas en tal vez el artículo más esencial de la ley de la región metropolitana, y es cómo se toman las decisiones. ¿Cómo es que alguien o una tarea que alguien proponga se va a poder decidir? ¿Y eso cómo se hace? Primero, que es tal vez lo más importante y lo más difícil, es que las decisiones se toman por el alcalde de Bogotá, el gobernador de Cundinamarca y cada municipio que sea socio, todos en votos iguales. Pero la primera forma de decisión es el consenso. Entonces, para llegar a consenso, tenemos que haber de alguna manera sacado esos ecos y haber trabajado desde lo técnico en cómo construimos. Eso nos lleva a nosotros un reto muy importante, porque es sentarnos en mesas de trabajo para poder conciliar cada una de las visiones y lograr ir llevando un poco en esa terapia, como usted lo dice, de decir, venga, quiere esto, él quiere esto, ¿en qué punto nos acercamos? ¿Y qué punto hablemos? Exactamente, esa es la tarea que nos toca a nosotros más importante. Lograr una decisión en el Consejo Regional no es simplemente una propuesta que haga el director o que haga el equipo técnico de la región metropolitana. Es una construcción colectiva, una construcción que se tiene que hacer con cada una de las entidades que hagan parte de la tarea. Y ahí sí que está la autonomía reflejada, porque yo propongo una tarea, pero cómo la articulo, pues también va a ser parte de yo hasta dónde puedo hacer cosas y qué no puedo hacer definitivamente. Porque hay tareas que definitivamente no vamos a poder hacer como municipio, así el otro quiera que yo me transforme en una cosa u otra. Okay. Y todas las tareas han sido así, han sido de buscar en este momento ese consenso, porque no hay otra manera de hacerlo. Sí hay una manera de desempate en una quinta votación, pero eso hace que sea mucho más complejo. Entonces ese nivel de egos hay que trabajarlo. Y es parte de la tarea que tiene esta entidad. Es una entidad que tiene que llegar a buscar acuerdos, a buscar la escucha de cada uno y a poder plantear proyectos y tareas que reflejen lo que cada uno quiere.
Luis Felipe, ¿sabe por qué le preguntaba qué tan diplomático tiene que ser un funcionario público, un político? Por esta pregunta que le voy a hacer, que mide qué tan diplomática es su respuesta. ¿Cuáles son las oportunidades puntuales de región metropolitana y las desventajas de región metropolitana? Mire, yo creo que las oportunidades más importantes están en construir un sueño colectivo. Para mí, y no es la primera vez que lo hago, y por eso tal vez mi vida, después de mucho tiempo, me llevó a un puesto como estos, es construir escuchando a los demás. Cuando yo diseñaba sistemas de transporte, le decía a mi equipo, mire, usted no tiene que diseñar un sistema de transporte para usted. Claro. Usted tiene que diseñar un sistema de transporte para su mamá. Su mamá se puede mover, puede entender cómo va a coger el paradero, qué pasa con las letras, si antes eran las tablillas verdes y ahora son todas en LED, ¿cómo se va a mover? Para usted eso es fácil, pensemos en el otro. Y ese pensar en el otro nos lleva a que hay que articular esas tareas y eso tal vez es lo más bonito de región metropolitana, es lograr sentarse y escuchar y entender las visiones de cada uno, porque en las visiones diferentes es que se puede construir y a partir de ahí construir ese consenso, pero ese consenso requiere saber de diplomacia, saber de negociación, pero sin cargarse a ninguno, porque usted tiene que ser muy consciente de que hay que desarrollar tareas muy importantes entre todos. Y las desventajas más que desventajas de región, porque yo hasta el momento no he encontrado una desventaja del modelo de asociatividad. Lo que sí es muy importante decir es cómo hacemos para que la gente pueda tener la claridad de qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer desde región. Porque a veces cuando llega un proceso de estos, pareciera que aquí se puede hacer de todo o que no se puede hacer nada. ¿Cómo lograr eso? Creo que es un tema muy importante de construir con la gente desde espacios como el Ágora Metropolitana, un espacio que si bien nuestra ley nos dice que sea vinculante, porque es la ley lo que lo dice, sí nos da la posibilidad de que sea incidente. Y eso es un tema muy importante porque nos ayuda a acercarnos al ciudadano para poder discutir sobre los proyectos. Aquí quisiera hacer una pausa porque creo que Ágora Metropolitana está en el último segmento y requiere también un buen bloque para hablarlo. Pero esto nos da paso al segundo bloque, que es cuestionamientos y desventajas. Yo tengo una lista de los puntos en común y de las correlaciones que encuentro entre las diferentes visiones, entrevistas, conversatorios y charlas que hemos tenido de lo que puede generarle cuestionamiento o temores a los municipios o a los líderes de opinión. Se las voy a leer y las vamos desarrollando. Está posición dominante, exclusión, relevancia regional, relación funcional, intereses políticos y coyunturas y la modificación de hechos metropolitanos a posterior ingreso. Y creo que hacer claridad sobre estos procesos le puede dar como una tranquilidad a las personas que están mirando región metropolitana como con esos ojos dudosos de, oiga, mi autonomía se va a ver comprometida. Porque si empezamos por la primera, región metropolitana no tiene un municipio núcleo, que creo que eso también es importante resaltarlo, pero que Bogotá esté dentro de región metropolitana también es un reto, porque al final muchas de las necesidades que tiene Bogotá pues volcan a que estos hechos metropolitanos tiendan a solucionar esas problemáticas. La mayor problemática de movilidad viene hacia Bogotá. Esto es un dato que los acabo de ustedes y es 16 millones de viajes desde y hacia Bogotá diarios, una cosa así que es, o sea, ahí ya me da la precisión, pero es como Bogotá consume mucha agua, Bogotá consume muchos recursos en lo laboral, en lo universitario, se lleva al talento, como aunque no haya un municipio núcleo, ¿cómo conciliar que Bogotá tenga que tener como esas soluciones de gran dimensión para el departamento? Yo creo que empecemos por ahí, pero más de los números, porque digamos que el número no es en este momento la connotación más importante, sino cómo se logra esa posición de toma de decisiones. Okay. El artículo 22, yo decía hace un rato, es tal vez uno de los más importantes de la ley porque me dice cómo funcionan las reglas para aprobar las cosas. Y tiene 3 elementos muy importantes. El primero yo lo decía hace un momento y es el garantizar el consenso. Eso ya sienta en un poder de decisión importante para construir proyectos. Y los proyectos, si no se logra conciliar entre todos, por más que Bogotá quiera tener la razón, si no están todos puestos en la misma decisión, pues no se puede votar. No se puede votar, okay. No va a decir que no se puede votar nunca. Pero lo que la ley dice es, yo no puedo votar sin consenso antes de la 4ª votación. O sea, tengo que garantizar que por mayoría 4 votaciones tiene que haber consenso absoluto. Okay. Siempre tiene que haber consenso absoluto.
Pero luego viene el segundo. Si no se logró el consenso, sí se logra por mayoría absoluta. No simple, sino absoluta. ¿Eso qué quiere decir? La mitad más uno de los socios de la región metropolitana. Ahí volvemos al tema. Bogotá puede estar muy de acuerdo con un proyecto que quiera imponer hacia los municipios, pero si los municipios votaron que no, no se puede tomar la decisión. No se puede tomar la decisión. Ok. Hay un tema también muy importante y que yo creo que es un elemento que le da en ese mismo contexto, en ese mismo segundo punto, un valor muy importante a la participación de la gobernación. Porque en ese segundo punto se dice que Bogotá y Cundinamarca, los dos, tienen que estar de acuerdo con las decisiones. ¿Eso qué quiere decir? En muchas ocasiones me han dicho, pero directores, que eso lo que quiere decir es que Bogotá y Cundinamarca van a imponerle proyectos a la región. ¿Eso se puede leer de esa manera? Puede ser una lectura, pero también la otra lectura es que Bogotá y Cundinamarca, tradicionalmente, si uno se mira hacia los años pasados, en muchas ocasiones, en muchas decisiones, tienen posiciones divergentes. Bogotá y Cundinamarca, claro, en tareas muy importantes. Lograr que esa conciliación se dé es un punto muy importante para garantizar que una tarea se dé. Pero no olvidemos que tiene que haber la mayoría absoluta para que el proyecto se dé. Entonces no basta con que Bogotá y Cundinamarca estén de acuerdo, sino que hay mayoría absoluta, digamos que hayan 10 municipios, ahí ya tenemos un tema bien distinto. Pero hay un tema fundamental, que es el parágrafo 2 del artículo 22, que para mí, y yo lo repito muchas veces porque para mí es tal vez, es un parágrafo difícil de leer. Okay. Es un parágrafo que es difícil de entender, pero tiene una carga de profundidad muy importante. Porque dice, parafraseando, que si un municipio se ve afectado por una decisión, el Consejo Regional tiene que garantizar las compensaciones que mitiguen esos efectos. Pero esas compensaciones tienen que haberse negociado y conciliado con el municipio que se ve afectado antes de la toma de la decisión. Es decir, que usted, municipio, no está de acuerdo con que se le debe imponer una cosa, ni tampoco está de acuerdo con la compensación. El proyecto ni siquiera se puede llevar a votación. Ni siquiera se puede llevar a votación. ¿Eso qué quiere decir? Que a mi municipio no me pueden imponer una tarea que no esté convencida de ella. Okay. Creo que es tal vez el punto más importante y que es bien distinto a un área metropolitana, y lo dijo la Corte Constitucional diciendo, aquí no hay veto y no hay municipio núcleo como si pasa en las áreas, en donde el municipio núcleo sí puede decir, yo no estoy de acuerdo, y se acabó el proceso. Aquí quiero que, importante, que era una pregunta puntual, y es, ¿hay opción de veto? Que ya lo aclaró que no hay. No hay opción de veto. Eso es importante aclarar. Aquí quiero que hablemos de tres cosas: relevancia regional, relación funcional y exclusión. Porque vamos a poner un ejemplo hipotético. ¿Qué pasa, para hablar acá de la Sabana, que es lo que tenemos más cerca de Sabana Centro, qué pasa si entra Cajicá, Zipaquirá y Cogua, región metropolitana, pero Chía no entra? Que ya, digamos, como que en esta primera versión de proyecto en el Consejo no lo aprobaron. Pero suponiendo que ya definitivamente Chía no entra, esa exclusión por no ingreso, ¿cómo se tiene contemplada? Porque es pensar proyectos de región pasando por un municipio que no está. Entonces ese impacto genera una exclusión, eso está contemplado, o también la exclusión estando adentro. Entonces decir, venga, el problema de movilidad solo basta Zipaquirá, pero Cogua de pronto no incide tanto en el problema de movilidad. Sacamos a Cogua de este hecho metropolitano donde solo vamos a mirar el tema de movilidad hasta Zipaquirá. Entonces, esa exclusión, ¿cómo está pensada desde el proyecto interno y desde el no ingreso a región metropolitana? Yo creo que esto hay que cogerlo en dos lados. Y es, arranquemos por la relación funcional, Okay, que es un poco el que me marca la tendencia y las robustas de esto. Y es basarnos y ponernos de acuerdo en cómo es la relación funcional. Cuando yo siento a todos los municipios de Cundinamarca y digo, hablemos de seguridad alimentaria o hablemos de ambiente, seguramente a todos nos pega. A todos nos pega de manera igual. Cuando yo voy a hablar de movilidad, la movilidad, seguramente todos tenemos unas necesidades de movilidad. Pero cuando yo voy a hablar de proyectos de características metropolitanas, la movilidad en una vereda puede ser distinta a la movilidad que necesite entre Cajicá y Chía, por los niveles de número de viajes, de tipos de vehículos, por una serie de características. Entonces, cuando yo hablo de la relación funcional, tengo que ponerme de acuerdo con los diseñadores de política pública en qué es esa relación funcional. En movilidad, por ejemplo.
En movilidad se puso unos números de base para poder decir no una exclusión, sino una determinación de cuál es el impacto para poder tener soluciones de características metropolitanas. Me explico. Se dijo, cuando entre un municipio y otro haya en el día 5.000 o más viajes que se muevan entre las dos, hay una relación funcional muy fuerte. Okay. Ahí hay que trabajar algo que me solucione ese problema. O cuando las personas viven acá y trabajan acá, ¿en qué porcentaje? Por lo menos el 10%. El 10% de las personas vienen en el municipio A y trabajan en el B. Ahí hay una relación funcional de transporte muy fuerte. Y hay tipificaciones para todas las relaciones funcionales. Seguridad. Hay tipificaciones de decir, oiga, no sé, la percepción, la cantidad de hurtos, violencia. ¿Para todos tienen tipificaciones en el nivel de relación funcional o es algo que todavía se está construyendo? Se está construyendo. Okay. Acabamos de pasar los temas de seguridad ciudadana. Entonces, más que exclusión. Cuando hacemos el análisis de seguridad alimentaria, encontramos que Bogotá, con todos sus 116 municipios, tiene una relación de todos los días. De todos los días, porque en un lado se produce o en el otro lado se consume. Y todos tenemos que garantizar nuestra alimentación. Aquí hay un tema muy importante y es que no solamente nos podemos quedar acá, porque la alimentación de la región de Bogotá y Cundinamarca solo se puede autoabastecer en alrededor del 40% de los alimentos. Entonces nos toca además ir a otros departamentos. Entonces toca articular, por ejemplo, con Rappi, que es una estructura de asociatividad que muchas veces nos han dicho, pero ¿cuál es el papel entre los dos? Esa articulación con otros departamentos está a través de Rappi, por ejemplo, en esta figura, y con ellos vamos a hacer un plan de abastecimiento que trascienda las fronteras para que podamos garantizar esa seguridad alimentaria y esa eficiencia en nuestra región. El segundo tema es movilidad. En movilidad es análisis de los 5.000 viajes, del 10% de trabajo en un lado y en el otro, nos ha dado que hay una relación muy fuerte entre Bogotá y 17 municipios vecinos. Seguramente en unos años podemos revisar cómo sucede eso e ir viendo, porque era otra de las preguntas, ¿cómo se puede modificar un hecho metropolitano después del ingreso? Pues vamos a tener que mirar cómo está la relación funcional en cada una de las tareas, porque resulta que puede haber una cosa que no me esté dejando trabajar un tema específico, no sé, en educación, en salud o en deporte, o qué sé yo, puede ser que haya una relación funcional que haya que leerla de otra manera, pero para eso hay que entenderla. Y para cerrar, en seguridad ciudadana, acabamos hace 15 días de aprobar un hecho metropolitano atado a temas de seguridad ciudadana, donde se analizó los temas atados a convivencia ciudadana, acceso a la justicia, temas atados a la atención de emergencia, sobre todo desde los cuerpos operativos. O sea, todos sabemos que cuando hay un incendio forestal de este tipo, los que atienden son la policía o el ejército. Y en ese momento, pues me dejan de atender los temas de seguridad ciudadana. Cuando hicimos ese mapeo, encontramos que sumando capas de seguridad ciudadana, de convivencia y de acceso a la justicia, de todas esas tareas, encontramos que hay una relación muy fuerte entre Bogotá y 15 municipios. Pero había municipios que estaban un poco alejados de, como que no había una continuidad geográfica. Okay. Entonces se hizo un análisis y se incorporaban también en función de eso y ahí nos dio Bogotá más 20 municipios, tiene una connotación, digamos, de unas condiciones de seguridad que pueden ser vinculantes entre ellos. Y para cada temática hay que hacerlo. Esas tareas son las que vamos a hacer de aquí en adelante con el observatorio en temas como servicios públicos, que estamos haciendo hoy con agua, que estamos trabajando en muchos aspectos para poder identificar esa relación funcional que más que me incluya o me excluya, es que me dice, entre esos municipios hay una cosa que hay que hacer. Puede que haya más proyectos o menos proyectos, pero hay una tarea que hay latente que hay que desarrollar y que hay que trabajar juntos. Aquí otro de los cuestionamientos, otras inferencias que se puede hacer hablando con la gente, los ríos de operación y la gente es la relación con diferentes entidades. Entonces, una de las preguntas que recibimos es, ¿y entonces qué hace la gobernación si va a salir región metropolitana? Porque un poco la visión de la gobernación con sus temas fiscales y de impuestos también es buscar la interrelación entre los municipios. Entonces decía, ¿para qué nace región metropolitana o para qué está la gobernación? ¿Cómo se van a articular con Remsa, Rappi, con Asocentro, que ya tiene como otras dinámicas, con la misma CAR? Entonces mucha gente entiende y ve como intereses cruzados en organizaciones y entidades que ya están funcionando hace mucho tiempo. Esa organización, ¿cómo se planea? Ese diálogo entre esas organizaciones, ¿cómo está pensado? ¿Y se cruzan intereses? ¿No se cruzan? ¿Para qué está la gobernación?
Yo creo que vamos otra vez al punto anterior de y cómo es que es nuestra tarea. Nuestra tarea es una tarea de conciliadores. Y la tarea de conciliadores implica unos desarrollos muy importantes. Vamos a empezar a mirar algunas de las entidades que ustedes nos mencionan para ir viendo cómo es que es la tarea. Entonces arrancamos por la CAR, por ejemplo. La CAR es la autoridad ambiental, pero no es la única autoridad ambiental que tiene el departamento. En el departamento podemos tener otras 3 y hasta una cuarta. Tenemos CAR, Corpo Guavio, Corpo Orinoquía y la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Cada una tiene una estructura ecológica principal sobre su territorio. Y nosotros como región metropolitana no podemos ser autoridad ambiental. Entonces nos toca tomar las tareas de cada uno y crear una estructura ecológica principal de la región que diga, venga, aquí se tiene que respetar lo ambiental, aquí los temas de seguridad alimentaria, aquí los temas atados a patrimonio del departamento, de la nación, es decir, todo lo que está en la ley 388 en ese artículo 10 de determinantes ambientales. Okay. Allí, por ejemplo, nosotros también trabajamos de la mano con la CAR, trabajamos de la mano con parques, que es la última que yo les decía que podría ser parques nacionales naturales, para ver por dónde es que pueden ser los temas de conservación ambiental, cómo lo podemos trabajar, cómo podemos desarrollar allí diferentes tareas. REMSA. REMSA es esa coordinación de policía que está sobre la sabana. Pero aquí tenemos muchos temas que hay que revisar. Y está Policía de Bogotá, Policía de Cundinamarca, Policía Metropolitana de Soacha, REMSA, la Policía de Cundinamarca, y todas hay que hablarlas. Entonces, trabajamos en ese hecho metropolitano de seguridad, también un instrumento muy importante que nos da el artículo 56, y es la creación de un Consejo Regional de Seguridad y Convivencia, para que podamos ver allí cómo va a ser la tarea de articulación con cada una de las fuerzas operativas que están allí. Es decir, hay que articular a todos. Y vamos a la pregunta de fondo, ¿y Cundinamarca qué papel juega? Claro. O sea, ¿qué pasa con región metropolitana? ¿Qué pasa con Cundinamarca? Vámonos a otra región, a otra área metropolitana del país, y no es que me quiera desviar del tema, sino que cuando usted es de Medellín, o usted es de Bucaramanga, o usted es de Pereira, usted vota por ese gobernador. Y usted, ciudad capital, también tiene una interrelación directa por esa misma elección con su gobernador. Nuestra articulación entre Bogotá y Cundinamarca está dada en la región, porque hoy los dos son dos gobiernos independientes. Bogotá es una ciudad, pero que funcionalmente pareciera un departamento, porque él no elige al gobernador. Bogotá no tiene una relación directa desde el punto de vista administrativo con Cundinamarca. Entonces a nosotros nos toca servir de puente para trabajar en ese acercamiento de políticas y de tareas que se hagan. Esto, guardadas proporciones, puede llegar a pensarse como un DNP a nivel regional, una especie de sector de planeación que robustece a la Secretaría de Planeación de Bogotá con la Secretaría de Planeación de Cundinamarca, pero que las une, que las pega junto con las Secretarías de Planeación local para ver para dónde vamos, cuál será ese nivel de política de largo plazo, y articula las diferentes tareas. DNP tiene un montón de tareas en cada uno de los sectores económicos con cada una de las entidades que desarrollan esas tareas. Esa misma lógica nos toca a nosotros, articular. Nosotros no pasamos por encima de nadie, solo asumimos una competencia. Yo sí quiero que quede muy claro a la ciudadanía, y asumimos una competencia, a menos que cada socio quiera entregar una competencia. Pero la única competencia que de entrada asume la región es la autoridad de transporte entre los municipios. Soacha ya es región, Bogotá es región. El secretario de Movilidad de Soacha y la secretaria de Movilidad de Bogotá tienen sus tareas independientes. Y nuestra tarea es ver y qué pasa en el corredor entre los dos. Qué pasa con las rutas, qué pasa con las tarifas, qué pasa con la operación de transporte. No con el pico y placa, eso sigue siendo una tarea de tránsito que es de ellos dos. Pero es una tarea muy importante que hacía el Ministerio de Transporte en esos corredores. Y en esos corredores había libertad de tarifas y de horarios. Entonces, cuando ya hay una operación de transporte entre dos municipios que sean socios y que requieran garantizar transporte, esa entidad tiene que buscar cómo se le va a hacer vigilancia para que los ciudadanos tengan un transporte con una tarifa estable, permanente, pero además con una ruta que le permita su frecuencia. Nuestra tarea es coordinar, esa es nuestra tarea. Operativamente, ¿esto cómo pasa? Ahorita es muy sencillo porque es Bogotá-Soacha. Hay una persona vigilando esa relación, preguntando, venga, ¿cómo va el avance? La solución por calle 13. O sea, técnicamente y en la diaria, ¿eso cómo pasa? ¿Hay alguien ahí hablando con los dos? ¿Hay un grupo de WhatsApp de 3 personas? ¿Qué pasa? Tenemos una junta que habla de temas de movilidad y además una organización completa dentro del sector
que trabaja temas de movilidad. La ley crea esta Agencia Regional de Movilidad, que es ese brazo operativo para hacer esa tarea, para que le ponga, digamos, esa posibilidad de seguimiento, de vigilancia y demás, para poder hacer esa tarea. Si ustedes se dan cuenta, hace unas semanas se dijo que la Secretaría de Movilidad dejaba de ser la Autoridad Regional de Movilidad, porque la tarea se le había dado a la Secretaría, mientras que esta región podía asumir, porque arrancamos realmente el 10 de enero de este año, podía asumir esa tarea, pero esa tarea ya la estamos asumiendo para poder acompañar esa operatividad en el corredor. Pues Felipe, aquí entramos en el último bloque, también agradecerle el tiempo y el espacio. Lo último con lo que vamos a cerrar son las consecuencias o las posibles consecuencias que pueden traer los hechos metropolitanos. De nuevo, un poco lo más fácil que podríamos tocar es movilidad. Entonces vamos a decir, hay un proyecto que comunica Chía y Bogotá por la avenida Boyacá, pero hay, no sé, zonas protegidas ambientalmente y tener o que estos hechos metropolitanos intervengan en esas zonas o que cambien el uso de suelo, eso puede pasar. ¿Qué pasa si este proyecto, no sé, va en contra de la vocación agrícola de un territorio, de un municipio? ¿Estas consecuencias cómo las tienen previstas? O vamos de nuevo a lo que habíamos hablado, es si no hay una mayoría de votos, nunca va a pasar, o es más importante el hecho, aún así haya una votación contraria. Digamos como que estas consecuencias, cómo están pensadas cuando intervienen en problemáticas muy grandes ya como el tema de movilidad o seguridad. Yo quisiera aclarar un par de temas. Okay. ¿Cómo funciona esto? El hecho metropolitano, la declaración del hecho, no es más que eso, una declaración del hecho. Es decir, entre este municipio y estos municipios hay una relación funcional muy importante en tal tarea y hay que pensar en solucionarla de alguna forma, buscando irnos hacia, no sé, X tipo de solución. Me explico para tratar de ser un poco más claro. La relación de movilidad es una relación muy importante y es una relación innegable que hemos venido teniendo. Un poco lo decían al comienzo, porque de alguna manera ha sido la respuesta a algo que no se hizo bien en el pasado. Pero hoy ya la gente necesita moverse. Y ese necesita moverse es que hay que plantear proyectos de transporte que sean eficientes para que la gente se pueda mover de manera segura, de manera digna, de manera eficiente. Eso no quiere decir que ahí se definen los proyectos. O sea, el proyecto para conectar Madrid con Bogotá no necesariamente está en el hecho, en declarar el hecho. Lo que sí dice el hecho es, hay una relación funcional muy importante entre Madrid y Bogotá y hay que pensar soluciones de transporte para hacer ello. En una visión más básica es la apertura de una discusión. Tal cual, lo mismo. Okay. Pero de ahí se derivan los proyectos. Lo que no puede pasar es que yo tenga proyectos que no estén atados a los hechos. Entonces yo no puedo hablar, por ejemplo, de un proyecto hoy de energía eléctrica, porque yo no tengo proyectos, no tengo hechos declarados atados a un servicio público de energía eléctrica. O no puedo hablar de proyectos atados, o hace 15 días no podía hablar de proyectos atados a temas de seguridad ciudadana. Claro. Por ejemplo, el municipio de Soacha le hace falta unos recursos para cerrar su estructuración de su C3, de su centro de comando y control de tercer nivel, para poderse conectar con el de Bogotá. Hoy ya lo podemos hablar, pero que lo podamos hablar no quiere decir que se pueda financiar hasta que no tengamos las condiciones para que sea eso. Así es que se puede hacer el proyecto. Entonces el proyecto tendrá que hacerse en función de que esté anclado a un hecho metropolitano. Ese proyecto, la línea 3 de metro. La línea 3 de metro la vamos a empezar a estructurar partiendo desde el municipio de Soacha. Pero si yo voy a partir desde el municipio de Soacha, tengo que tener la claridad de que el uso del suelo permite hacer un metro. Si el POT de Soacha no permite hacer un metro, pues el proyecto puede ser muy interesante, pero no se puede construir. Entonces aquí hay que sentarse con el municipio y hay que decirle, usted, ¿cómo ve este proyecto? ¿Usted quiere este proyecto o no quiere este proyecto? Eso va la armonización de planes de desarrollo. Tal cual. Okay. Vamos a tener que sentarnos a mirar este proyecto que todos queremos, porque nos sentamos en el Consejo Regional y dijimos, hombre, línea 3 de metro le va a solucionar un montón de problemas de la vida diaria a las personas que viven en Soacha y trabajan en Bogotá, y que hay necesidad de montar un sistema de transporte público masivo, pues hay que pensar en si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Si definitivamente el uso del suelo en Soacha no se puede modificar, que el único que lo puede modificar es el consejo del municipio. O sea, este director puede decir, hay que construir un proyecto férreo de pasajeros al municipio de Soacha. Lo hace de la mano de todos, construyendo el plan estratégico de ordenamiento de la región metropolitana. Pero nos sentamos dialogando. Esto no es como que el director aquí se sentó en su oficina y dijo, rayó un tablero y dijo, aquí hágase la vía. Va a mandar un tren hasta el Guavio. Sí, no, claro. Eso no se hace así. Se estructura porque tengo que llevar al Consejo Regional. En el Consejo Regional todos tienen que votar.
en consenso. O sea, ya hemos hablado de que esto arranca en consenso. Pero si se va a materializar esto, y es una decisión colectiva, pues habrá que modificar y armonizar el plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo para poder hacerlo. Si no, no se puede hacer. Es imposible que yo pueda hacer un proyecto que pase por encima de eso. Pero tampoco puedo olvidar los temas ambientales, porque yo no soy autoridad ambiental. O sea, puede ser que sea un humedal esa zona y sea parte de la estructura ecológica principal. No tengo ninguna posibilidad de modificar la estructura ecológica principal, porque el que define la estructura ecológica principal es la autoridad ambiental. La CAR, Corpo Guavio, Corpo Orinoquía. Y ahí empieza la relación. Y ahí empieza la relación. Yo no puedo hacer proyectos que yo quiera imponer. Son proyectos que concertemos en el marco del hecho. El hecho es abrir la conversación, planteamos el proyecto y luego hay que cumplir los requisitos que hay que hacer para cualquier proyecto. Los requisitos ambientales, sociales, técnicos, lo que se derive y que sea necesario. Y para mí esa discusión es muy importante tenerla, no solamente en el marco del consejo de cada municipio, ni en el marco del consejo con S regional, en el marco del consejo municipal con C, ni el consejo regional con S, sino también con la ciudadanía. Pero que también la ciudadanía vea cuáles son los requisitos para hacer un proyecto. Porque muchas veces los ciudadanos dicen, a mí me llaman a mirar proyectos que no se pueden hacer y que después me llaman y no sirvió nada lo que yo planteé y entonces me aburro de los procesos de participación ciudadana y es parte de lo que la ley nos da instrumento para poder fortalecer estas tareas. Uno, para cerrar con estas dos preguntas puntuales, es la financiación, porque de pronto está en una sobretasa los impuestos o unos impuestos que pueden poner. También hay financiación del sistema de regalías por presupuestos nacionales, desde los ministerios, desde proyectos, pero este miedo de, oiga, me van a subir un porcentaje en la valorización, en el impuesto predial, digamos, cómo hablarle a la gente sobre ese tema. ¿Eso va a pasar? ¿Puede pasar? ¿Eso cómo se va a concertar si pasa? Este tema de la financiación de la región metropolitana, ¿cómo está pensado? Bueno, arranquemos por lo que es cierto y por lo que puede pasar y lo que no es cierto. Sí. Lo que es cierto, la nación, por esta ley, le aporta cada año a la región metropolitana un recurso fijo. Siempre todos los años. ¿Hay un monto ya establecido? 75 mil millones de pesos por año, okay, que se tiene que actualizar con la inflación. ¿Eso qué quiere decir? Que este año corresponde a 82 mil millones de pesos para ser invertidos en región metropolitana. En segundo lugar, hay un tema que es, ¿y qué pasa con el impuesto vehicular? Parte del impuesto vehicular se va a tomar para región metropolitana, el 0.2 por mil o el 2 por mil, para hacer obras de movilidad. Estos son más o menos 110 mil millones de pesos, alrededor de 90 mil en Bogotá, alrededor de 20 mil en Cundinamarca, para hacer obras de infraestructura de transporte de características metropolitanas. Eso es lo que es cierto. Es la única plata que es cierta que hoy es la financiación de región metropolitana. Lo posible, es posible que cada municipio hoy decida, y yo no voy a decir que solamente hoy, porque puede pasar que más adelante todos los socios digan, hombre, necesitamos poner plata nosotros mismos para hacer obras y poder garantizar de mejor manera la ejecución del proyecto, pero hoy son recursos voluntarios. Esos recursos voluntarios pueden ser de diferentes índoles. Hay una que es aporte de los recursos que ya hoy reciben los municipios. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto pone Soacha por ser parte de región metropolitana? Si es un dato de respuesta, me fui de la entrevista, me voy, no lo tengo. 11 millones de pesos en los 4 años. ¿11 millones de pesos? 11 millones de pesos. Ahora yo digo, ¿por qué solo 11 millones de pesos? Porque hoy Soacha está poniendo su 0.2% de lo que le llega a él de impuesto vehicular, que es de alguna manera el 0.2% que pone Bogotá. Claro. Lo que pasa es que el 0.2% de Bogotá son 80 mil millones de pesos, o cerca de 90 mil. La proporcionalidad es diferente. Claro, pero estábamos siendo equitativos en la proporcionalidad del ingreso, el 0.2%. Es posible. ¿Es posible trabajar temas adicionales impositivos? Sí, la ley sí lo permite, yo no lo voy a decir que no lo permite. Pero ¿quién aprueba esto? Los consejos de cada municipio. Solo lo puede aprobar el consejo de cada municipio. Este director no lo puede hacer. Lo tiene que hacer cada consejo de cada municipio. Y les voy a poner el ejemplo de Soacha nuevamente. En Soacha, el año pasado se hizo actualización catastral. Actualización catastral no es sinónimo de aumento de impuestos. Sin embargo, en Soacha se aumentó el impuesto predial. Soacha aprobó su acuerdo de ingreso a región en abril pasado.
una semana después se radicó el plan de desarrollo del municipio. Aparte de los temas de tareas, digamos, de relaciones regionales, el resto del plan de desarrollo de Soacha no tenía nada que ver con región metropolitana porque no se había llevado ninguna tarea y el hecho de que sea parte de región no involucra que usted pierda su autonomía como alcalde para proponer su plan de desarrollo. Pero segundo, hace unas semanas ustedes pueden recordar y pueden buscarlo en noticias que Soacha aprobó un proyecto de acuerdo para bajar el impuesto predial a los ciudadanos, la tasa de impuesto predial. Es decir, sí es posible, pero también depende de cada consejo de cada municipio que diga, hombre, yo quiero aportar porque eso realmente es un buen negocio o un buen instrumento para desarrollo del municipio, hagámosle, o espere, necesitamos más confianza, saber cómo va a pasar para desarrollar. Y unas cosas que también son posibles son aquellas tareas como por ejemplo regalías. Es que nosotros vamos a ser sujetos de intervención de proyectos de regalías. Es decir, si hay un proyecto en donde regalías pueda poner recursos, nosotros podemos participar para decir, quisiéramos desarrollar proyectos con regalías en conjunto con nuestros socios. No es que le saquemos impuestos a regalías, sino que seamos una posibilidad. Y una cosa que, digamos que de alguna manera no es necesariamente posible, es que de inmediato se le pueda poner al municipio algún tema impositivo distinto. El mejor ejemplo para todo esto es Soacha. Claro. 11 millones de pesos, se bajó el predial, el plan de desarrollo no cambió y por el contrario, vamos a hacer el diseño de la línea 3 de Metro a Soacha. 33.000 millones de pesos poner a la región. Vamos a trabajar el puente sobre el canal Tibanica, eso nos puede costar alrededor de 96.000 millones de pesos, conectar la avenida Ciudad de Cali con Ciudad Verde y la región podría poner 30.000 millones de pesos. O acabamos de aprobar en esta semana becas para estudiantes en Soacha, para 227 estudiantes de posmedia que vivan en Soacha y que estudien en la región en temas de seguridad alimentaria con toda la carrera cubierta para que puedan desarrollar sus estudios y eso alcanza los 12.000 millones de pesos. Si uno empieza a sumar versus los 11 millones de pesos que puso Soacha, pues de alguna manera ser parte de región sí vale la pena. Luis Felipe, quiero agradecerle de verdad el tiempo, el espacio que nos haya concedido este instante para poder hacer unas claridades, también unas correcciones sobre la región metropolitana. Me quedó por fuera Ágora para desarrollarlo un poquito más, se tocó muy tangencialmente, pero quiero agradecerle y esperaría que cerremos con lo que es el concepto del podcast, que es ideas que comunican desde la visión del director de región metropolitana, de por qué es importante entrar a la región metropolitana y cuáles son esos beneficios directos de que los municipios ingresen. Yo creo que los hechos hablan más que las palabras y los hechos que hemos venido trabajando ya con Soacha muestran la realidad de lo que puede ser región metropolitana. El tener la posibilidad de empezar a estructurar sistemas de transporte para solucionar los temas de los ciudadanos, trabajar en educación para nuestros estudiantes de Soacha, desarrollar el plan de movilidad que tiene que articularse con el POT en Soacha y pensar en largo plazo, pero tareas tan importantes como la seguridad ciudadana, en donde ya va a empezar a operar un Consejo Regional de Seguridad y Convivencia para mirar permanentemente, cada 2 meses nos dice el acuerdo, qué pasa en la frontera y cómo podemos mejorar las condiciones de seguridad. Son tareas que hablan por sí solas, son tareas que demuestran cómo región metropolitana respeta la autonomía municipal, pero trabaja en articulación para que tareas que todos los días tenemos que hacer se puedan desarrollar de manera fácil, de manera coordinada y una conversación sobre la misma mesa. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.